madre se sentó y comenzó a hablar conmigo. Estuvo sentada así, no sabía lo que decía. Se acercó mis manos por detrás y no, le tomó la mano. Me acerqué y mi padre estaba durmiendo. ¿Te durmió? ¿Por qué? ¿Él se llegó a despertar? Comenzó a sangrar, no sé. El caso Joclender, después de 42 años de ocurrido el hecho, sigue despertando curiosidad aún en generaciones que no saben de qué se trata, porque tiene un condimento morboso. Cuando uno piensa la secuencia, incendio, madre que tiene problemas con el alcohol y 2 hijos varones que matan a sus padres en el dormitorio, la única conjetura posible es que algo muy, muy grave pasaba en esa familia. El 30 de mayo de 1981, Cristina Silva y su marido, el ingeniero Mauricio Joclender, fueron golpeados con una barra de acero y ahorcados por sus hijos, Sergio y Pablo, mientras Valeria, la menor de la familia, dormía en su habitación. Esta es la historia de un crimen imperdonable. Esta es la historia del parricidio más famoso de la historia argentina. En el caso de los 2 hermanos Joclender, tengamos en cuenta que cuando ocurrieron los hechos, precisamente el 30 de mayo de 1981, día del cumpleaños de Sergio, él tenía 23 años y Pablo tenía apenas 20 años. El ideólogo pudo haber sido Pablo por lo que se dijo siempre, esas reyertas familiares. Él estaba alejado del hogar, pero evidentemente si tenemos que hablar de la implementación de técnicas durante la ejecución de los padres y a posteriori, la forma de actuar yo creo que necesitó de alguien que pormenorizadamente cubriera todos los detalles. Es muy probable que haya sido Sergio. Ayúdame a imaginar cómo era el Sergio niño. Mira, el otro día charlando con Eve, en la cocina ella me preguntaba más o menos lo mismo, ¿no? ¿Qué hacía yo de chico? ¿A qué jugaba? Y miré para atrás y no me encontré jugando. No tengo recuerdo de Sergio chico jugando. Me decía, pero vos nunca remontaste un barrilete. Y yo decía, no, los barriletes los vi en las películas. Sergio Joclender siempre fue una mente brillante, con un alto coeficiente intelectual y la clara tendencia a desafiar la autoridad. Cuando mató a su padre y a su madre, tenía una imagen paternal autopercibida sobre Pablo, su hermano menor. Él se encargó de trasladar los cuerpos en el auto de la familia y abandonarlos en el Parque Las Heras. También pensó la estafa para conseguir el dinero que garantizara su fuga. Pasó como un dato menor que tras la muerte de los padres, Sergio se comunica con el socio del papá para, mediante un ardid, solicitarle una suma de dinero que supuestamente necesitaba el padre para cubrir unas necesidades. Ese dinero, que eran alrededor de $5.000, les servía a ellos como un reaseguro para poder escaparse con una cierta tranquilidad. Creo que era un sábado a la noche, tarde, cerca de las 12 de la noche, que uno de los 2, no sé si Pablo o Sergio, llamaron a casa de mis padres pidiendo ser recibidos, diciendo que Mauricio les había dicho que él tenía que abandonar el país, Mauricio, y que le pidieran dinero a mi padre o a otro empleado de la firma. Charlaron unos minutos, mi padre le dio $5.000 y se fueron. Mi padre llama a la casa de Mauricio y lo atiende la policía. La policía va a la casa de mis padres y ahí le informan de todo el episodio. En ese momento, la policía afirma ya en ese momento que los chicos habían matado a los padres. Los investigadores del caso jamás dudaron de los autores del crimen y definieron 2 escenarios distintos. El parricidio fue un acto organizado,
mientras que la fuga fue un acto sin premeditación, como si una vez desatada la locura no hubiera vuelta atrás. Entonces, Sergio y Pablo corrieron como niños desesperados, hasta trastabillar con sus propios fantasmas. En la zona de Ranchillo sorprendieron a una persona que no era del lugar, llamó la atención, máxime que iba vestido de una forma que no convincente, inclusive montado al caballo, y lo condujeron hasta el local policial. Se identificó tal como ustedes lo conocen. Hoy, 6:30 de la mañana, en la ruta 2, cerca de Boratá, iba caminando, haciéndole dedo a un camión para que lo lleve. Llegó este muchacho a las 9:30 de la noche. ¿Montado en qué? Montado en un caballo. ¿Hasta dónde dijo que iba en el viaje? Bueno, él me dijo que iba a ir por el lado de Tucumán y Catamarca y Córdoba, y de ahí pensaba ir a Estados Unidos. El viaje de él era a Estados Unidos. Mauricio Joclender era compañero de trabajo de mi padre. Ellos trabajaban en una empresa que era la empresa La Metal, que formaba parte de un grupo que se llamaba el Grupo Pittsburgh. Tenían una relación, yo diría, amistosa, social. Alguna vez los invitaron a cenar a mi casa, yo cené con ellos alguna vez, y alguna vez los Joclender retribuyeron la invitación. Eran gente educada, de una clase media acomodada, no diría muy agradables. Eran ese tipo de escenas que había que remarla para que la conversación fluya. Ella tenía un problema con el alcohol, Cristina, la madre, de modo que esto hacía un poquito más tensa la situación. Lo que ella normalmente tomaba una noche común era una botella de vino, media botella de whisky y 3 o 4 copas de coñac. Y todo eso con pastillas. Ella tomaba suministros y pastillas para dormir como cualquier persona puede tomar camelos. Seguramente ustedes saben que hubo un incendio en el departamento más o menos una semana o unos 10 días antes del homicidio. Días después del incendio, Pablo y Sergio fueron a La Metal, fueron a la empresa y tuvieron una entrevista a puertas cerradas con el padre. A la salida de esta reunión, Mauricio le dice a mi padre: mi familia se rompió, como dando a entender que ese incendio no había sido casual o no había sido accidental, sino que tenía que ver con toda una crisis familiar cuya hondura en ese momento todavía no adivinábamos. Los problemas de familia se arrastran desde que yo tengo uso de razón, es decir, ¿A partir de qué año más o menos? yo, el comienzo lo tengo registrado en una memoria, sí, ya 4 años cuando estábamos en Tandil. Yo ya en esa época era consciente de problemas serios en mi familia, en mi casa. ¿Cuáles eran los problemas serios? ¿Usted captaba a los 4 años de edad? Los primeros problemas serios que yo empecé a hablar fueron los problemas del alcoholismo de mi madre, la drogadicción de ella era drogadicta permanente. La prohibición del incesto es la prohibición central de nuestra cultura, y lo que vemos es que estas cosas muy graves pasan cuando el incesto está presente. Hay una fuerte hipótesis de que la madre tenía como requerimientos incestuosos con Pablo, y que esa es la situación que los chicos le habían reclamado a los padres, al padre, es decir, intervení y frená todo esto, que eso deriva en el incendio, que el esquema en el dormitorio tiene toda una importancia simbólica y que termina luego en la muerte. Mi hermano fue creciendo, la posición cambió, ella empezó a buscar a mi hermano. Durante el día tenía esa posición de desprecio y ponía mal, se empezaba a buscar, no buscaba de otra manera. ¿Cuándo usted tiene noticia? Si es que la hubo. ¿Sí tuvo alguna relación sexual con tu hermano? Yo la primera relación que tuve la tuve con mi hermano. No sé. ¿Te cuesta hablar de tus padres? Me cuesta porque no tengo muchos buenos recuerdos, porque creo que no aportaría nada hoy en día hablar mal de ellos, porque creo que en algún punto sus errores fueron productos de personas tal vez muy enfermas y de una época y de una vida muy complicada que les tocó vivir. Según el fallo que los condenó a prisión perpetua, la presunta vinculación incestuosa entre Cristina y Pablo no pudo ser probada. En ese sentido, los jueces detallaron que los hermanos tenían otros medios para resolver el conflicto familiar, pero mostraron desprecio por la vida de su madre y de su padre.
Para la justicia, los dos tenían una inteligencia superior a la normal, siendo Pablo portador de una personalidad conflictiva con signos de inmadurez e infantilismo, mientras que Sergio presentó una caracteropatía psicopática, destacándose por ser frío, calculador e impulsivo. En un momento se escuchó decir que en realidad ellos, los dos hijos, no habían tenido nada que ver, sino que el ingeniero Joclender, en la empresa en la que él trabajaba, que era Pittsburgh, llevaba a cabo tráfico de armas, contrabando, algo que no se llegó a probar. Ensamblaba o insertaba perfectamente por la época, como que podría haber sido un ajuste de cuentas por un vuelto y demás. Nunca se llegó a comprobar, ¿no? Y yo creo que era uno de los argumentos que también esgrimía la defensa de los hermanos. Es cierto que Pittsburgh era intermediario en la venta de, si mal no recuerdo, creo que fueron unas lanchas israelíes. Pero eso no era tráfico de armas, eso era una especie de trading, como de intermediación. Esto era en el gobierno militar, en donde Massera era el que tomaba las decisiones, y era una cosa absolutamente pública. Pero eso estaba exclusivamente a cargo de Carlos Junger, que era el dueño. Mi padre y Mauricio trabajaban en barracas, en una planta industrial, de modo que estaban no solamente lejos físico geográficamente, sino que no tenían nada que ver con el tema de las armas. Están sueltos, caminan por la calle, uno de ellos es el exalmirante Massera, nosotros lo hemos denunciado en todos los medios. Según Goodbar, Mauricio Joclender habría vendido ilegalmente armas a la Escuela de Mecánica de la Armada, y ahí estaría el móvil de los asesinatos. Cuando yo caigo detenido, quedó a disposición del Servicio de Inteligencia Penitenciario. En aquella época dependía del Batallón de Inteligencia 601. Llegué muy golpeado, muy torturado y después estuve muchos meses sometido a interrogatorios. Ahora, ¿qué buscaban con el interrogatorio? ¿Simplemente su culpabilidad o algo más? No, en aquella época había peleas terribles entre las distintas fuerzas y entre negociados y todos querían saber qué sabía yo de cosas que no sabía. El silencio que hay de parte de los hermanos Joclender, no sé si es parte del crimen, pero sí un pacto tácito entre hermanos. Nunca aclaró o nunca dio su versión oficial de lo que él consideraba había sido exactamente lo que sucedió. Cuando estaba por salir en libertad decidí con Pablo no referirme a los sucesos del 81. Para eso vamos a esperar que Pablo salga en libertad. ¿Cómo termina Mauricio Joclender transformándose en un referente de sus pares? Me refiero a sus pares internos, ¿no? Población penal. Básicamente por su capacidad intelectual. Y yo creo que a pesar del encierro, de lo que implicó la condena penal jurídica y lo que es la condena social también, capitalizó la experiencia. Sergio es una persona sin duda muy inteligente, da la impresión de ser un psicópata. Y todo esto que hace, creo que lo hace en parte para repararse a sí mismo, en parte para algo así como para salvar su nombre. Aún pasados los años, que han sido muchos, queda en el imaginario popular qué pasó con ellos, ¿no? ¿Cuál fue el detonante? ¿Cuál fue el disparador? Pero cómo se fue dando esta criminogénesis o esa criminodinamia familiar para que unos hijos tomen una decisión tan extrema, ¿no? Que no hay vuelta atrás. Entonces yo creo que a eso apunta un caso tan emblemático, tan tristemente célebre como el de los hermanos Joclender. Yo vengo de un mundo de mucho egoísmo. Yo era exactamente eso que hoy tanto critico. Esos que a veces aparecen diciendo a los delincuentes hay que matarlos a todos. Y eso lo decía yo. Yo conocía Cabildo, Libertador, Barrio Norte, el microcentro y Punta del Este. La realidad para mí terminaba en la General Paz. Y adentro de la cárcel me encontré con el otro mundo, que es mucho más numeroso, que es mucho más real y que me dio mucho y me enseñó mucho.